Ahí está. Bueno, entonces ahora, como dijimos, vamos a hablar de los costos de operadores, vamos a ver algunas generalidades y después vamos a arrancar con cada operador en particular. Vamos a arrancar viendo el costo de cada operador por separado, es decir, como si fuera el único operador perdón, que hay en la consulta. Después vamos a ver cómo podemos combinar varios operadores a la misma vez. Y algo importante es que no vamos a considerar el costo de almacenar el resultado final. Es decir, para cada operador vamos a ver distintas estrategias y cuando comparemos los costos, no nos interesa el costo de almacenar el resultado final. ¿Por qué? Primero porque si hay una cadena de varios operadores, no siempre se almacenan los resultados intermedios. Es decir, si ese operador viene otro operador después que va a utilizar su salida, no siempre se almacena en disco. A veces la puede ya tener en memoria e ir procesándolo, como vamos a ver cuando hagamos pipeline. Además, también, si el operador es el último de la cadena del árbol de operadores, los resultados quizás no se graban en disco, se envían a quien hace la consulta por la red o por donde fuera, con lo cual no se almacenan, no tienen un costo de almacenamiento en disco. Y además también, el resultado siempre tiene que ser igual, independientemente de la estrategia, con lo cual sería un costo que para comparar dos estrategias entre sí no me aporta nada porque siempre sería la misma cantidad de datos la que se deberían grabar a disco. Con lo cual, solamente vamos a ver el tema de resolver los operadores para el costo de acceder a los datos, pero no de almacenar el resultado final. Igualmente sí vamos a estimar con cuántos bloques ocupa el resultado, porque eso sí nos interesa para cuando más adelante empecemos a concatenar operadores entre sí. Sí, vamos a ver cómo lo combinamos, pero eso es para la clase que viene, no lo vamos a estar viendo esta clase que estamos aquí. De vuelta, el costo lo vamos a medir en bloques de disco accedidos, ya sea para leer o escribir, y el costo real puede absolutamente diferir del estimado. ¿Sí? Es una estimación que hacemos para elegir una estrategia, pero después el costo final puede ser muy distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque hacemos las estimaciones en base a suposiciones, no siempre son 100% con la realidad. Como les dije antes, por ahí hacemos un muestreo de los datos para ciertas estadísticas y no es 100% igual a la realidad. Y también, como me lo preguntaron un poquito hace un ratito, las bases de datos también mantienen mucho caché de datos ya accedido en memoria, índices y datos en sí también, no tienen por qué quitarlo de la memoria. O sea, si la base de datos tiene una cantidad de memoria disponible para trabajar, no tiene por qué eliminar algo de memoria que esté usando, salvo que lo tenga que reemplazar con otra cosa. Entonces a veces le queda parte de memoria que si sabe manejarla, se ahorra un acceso a disco. En ese caso, ya el estimar el costo es mucho más difícil porque depende si está o no en memoria en el momento que se ejecute la consulta y uno no sabe cuándo una consulta se va a estar ejecutando, con lo cual eso lo dejamos por fuera de esta estimación. Vamos a asumir que siempre tenemos que acceder a discos, crean que en la realidad obviamente no es el caso. ¿Sí? Igualmente, por más que difiere del estimado, en la mayoría de los casos el costo estimado, aunque no sea real, me permite elegir cuál es el método o la estrategia de cada operador que va a ser óptima, en la gran mayoría de los casos. Bien, y acá de vuelta hago un pequeño parate, el tema de la simplicidad. Nosotros vamos a ver algoritmos muy sencillos, si no es la idea de que ninguno de ustedes con el conocimiento de esta materia salga a programar una base de datos, tiene que ahondar si lo quiere hacer, pero la idea es comprender estrategias de resolución. Después, la algoritmia más compleja la vamos a estar obviando. Muchas veces voy a dar un algoritmo bastante sencillo y alguno de ustedes dice, pero te podías ahorrar un loop si hacías tal cosa, o podrías haber hecho este pequeño ajuste. Esas cosas las vamos a obviar para que se entiendan más los algoritmos. ¿Sí? Por un tema de simplicidad y de didáctica, no vamos a tratar de optimizar lo más posible. Vamos a dar los algoritmos bien en bruto. ¿Sí? Y bueno, una última cosa que creo que ya dije, pero la repito, la estimación de costos es una fórmula matemática. Es decir, el motor calcula matemáticamente, la estrategia 1 me va a costar tanto y la estrategia 2 me va a costar tanto, compara esos dos valores y en base a eso elige la estrategia de menor costo. No es que se ejecuten todas las cosas, ¿sí? Y como al ser una fórmula matemática es algo que se resuelve muy rápidamente, en mucho menos tiempo que ejecutar la consulta y ver realmente cuánto es lo que demora. Bien, ¿dudas sobre esto que dije o ya podemos empezar con la selección? Bueno, parece que no. ¿O los perdí? No, siguen estándar. Vamos a empezar con la selección entonces. Bueno, para las selecciones sí vamos a ver dos estrategias. La primera es básicamente el file scan, que es la forma más sencilla de resolver una selección. Básicamente lo que agarra es recorre bloque a bloque todos los datos de la tabla y para cada bloque se fija todas las filas que hay en ese bloque si cumplen o no la condición de la selección. Si la cumplen, la devuelven. Si no la cumplen, no la devuelven. La estrategia sencilla es la estrategia llamada file scan, también la pueden encontrar como búsqueda lineal, y el costo es bastante sencillo.
el costo de una selección por cualquier condición de R si uso FileScan es B de R, porque básicamente leo todos los bloques de R. ¿Dudas sobre esto? No. ¿Están ahí? No, bien. Entonces, en el peor de los casos, lo peor que me puede pasar cuando tengo que hacer una selección es tener el costo de leer todos los bloques de la tabla. Hay otra estrategia que es la de IndexScan, que me sirve para cuando la condición es de la siguiente forma: la selección de que algún atributo de la relación sea igual a un valor fijo en particular, que acá lo representamos como B corta. Si tenemos esta condición en particular y hay un índice por la columna ahí en esa tabla, entonces a veces puede llegar a convenir utilizar el índice para resolver la consulta. Entonces ahí tenemos otra estrategia a considerar, que es la estrategia de IndexScan. Y esta estrategia tiene que considerar dos cosas: el costo de acceder al índice por esa clave de búsqueda B corta, y luego encontrar los n bloques, que podría ser 1, 2, 3, depende del valor, que según el índice indica, contienen filas con la condición A igual a B corta. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no quiero pasar a la fórmula de 1. Entonces, cuando tenemos un índice de árbol B+, como vimos antes, yo voy a buscar por la clave B corta, y esta primera parte, la parte del costo de acceder, ¿qué costo tiene? ¿La altura del árbol? La altura del índice. Entonces, el costo tiene que tener el costo del IndexScan, vamos a llamarlo CI, que después está más prolijo. Por un lado tiene que tener la altura del árbol. Vamos a presentar la altura, que es el índice del atributo A sub I en R. Y luego le tengo que sumar esta parte de acá, que es la parte de encontrar los n bloques que, según el índice indica, contiene filas con A sub I es igual a B corta. Y la pregunta es: ¿cómo podemos llegar a estimar esto? Bueno, imagínense que conocemos la variabilidad de A sub I en R. ¿Sí? Y también imagínense que conocemos el NDR. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos los metadatos, no? Entonces, podemos llegar a decir, bueno, si este valor en particular tiene distribución equitativa entre todas las filas de R, para un valor en particular, ¿cuántas filas tienen ese valor? ¿Sí? Imagínense que este fuera el apellido. Si sabemos que hay 1.000.000 de alumnos y 1.000 apellidos distintos, ¿cuántos alumnos hay por cada apellido? División, NDR dividido la variabilidad, ¿sí? Entonces yo puedo estimar cuántos hay. Y después lo que voy a decir es, si no tengo ninguna información en particular, voy a asumir de que están en distintos bloques esas filas. Entonces voy a agregar un acceso por cada uno de ellos. Y esto es lo que tiene entonces la primera fórmula que vamos a ver. El costo por IndexScan, si el índice no es de clustering, es la altura del índice más dividir la cantidad de filas de la tabla por la variabilidad del atributo en la tabla. Y hay que redondearlo hacia arriba, porque si me diera un valor decimal, es que tengo que acceder a una cantidad entera de bloques. ¿Sí? Entonces, si me dice tengo que acceder a 2,5 bloques, eso significa que tengo que acceder a 3 bloques, no es que a 2. Necesito acceder a más de 2 y el siguiente valor posible después de 2 es 3. Tienen que ser cantidades enteras. Por eso tenemos estos símbolos que significan el redondear hacia arriba. ¿Sí? Entonces, asumimos que las filas están en distintos bloques, asumimos una distribución uniforme de los valores en base a la variabilidad y lo que estimamos de esta forma. Ahora, si el índice es de clustering, la altura del índice también la tengo que manejar, pero luego estas filas que salen de acá no van a estar en distintos bloques como pensábamos acá, sino que van a estar generalmente en los mismos bloques. Y si entran 3 filas por bloque, y yo estoy buscando 12 filas, lo más probable es que estén consecutivas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y que en realidad no tengo que hacer 12 accesos a bloques, sino que solamente tengo que acceder a 4 bloques. Entonces, cuando hay un índice de clustering, además esto tiene que estar dividido, sería una división más por acá, por el factor de bloque, el factor de bloque de R. Que yo acá lo puse como una multiplicación, pero está dentro de la división. Esto sería n de R dividido la variabilidad de AR por el factor de bloque de R, ¿sí? Esto es lo que dice acá, y redondeado hacia arriba. Entonces, utilizar un índice de clustering me altera la parte esta de la derecha
dividiéndola por f de r. ¿Sí? Si f de r es un número considerablemente grande porque entran muchas filas en un bloque de la tabla, va a ser muchísimo mejor utilizar un índice de clustering que no. Y a veces lo vamos a hacer con una pequeña aproximación que, acuérdense que el f de r, el factor de bloque, dependía de cuántas filas hay en un bloque y cuántos bloques hay en la tabla, ¿sí? Se podía calcular como n de r dividido b de r. Entonces, si f de r es n de r dividido de r, lo dejo por acá, si f es igual a n dividido b, yo puedo reemplazarlo por n dividido b, tacho los dos n de acá y pongo el b de acá, entonces a veces van a la fórmula como la altura del índice más b de r dividido variabilidad, en vez de nr, b de r. ¿Sí? Estas son las dos alternativas de la fórmula, que es exactamente lo mismo porque f es igual a n sobre b. Y estas son las dos fórmulas que tenemos que hacer cuando vamos a ver que hay un índice y queremos ver si lo podemos aprovechar. Calculamos este costo con esta fórmula matemática y lo comparamos contra el FileScan. Si el costo es mejor al del FileScan, usamos el índice. Si el costo es peor que el del FileScan, no usamos el índice. Elegimos la estrategia de FileScan porque por más que tenía un índice, no me convenía aprovechar. Ahora en un ratito viene un ejemplo de esto, ¿eh? Pero bueno, ¿se entendió más o menos el concepto? Bien. Antes de llegar al ejemplo, vamos a ver algunas cosas extra. Si la condición no es por igualdad, pero es por rango, se puede llegar a extender la fórmula. No vamos a ver cómo, algunos libros lo explican, ¿sí? En general el costo es mayor. Salvo que el rango sea muy acotado, el costo es mayor. Pero una búsqueda con rango, por ejemplo, no sé, una tabla que tenga fechas, transacciones, y quiero buscar un rango muy acotado de fechas, igualmente me puede llegar a seguir el índice. No es tan fácil estimar cuánto es. Lo que hay que hacer es estimar el costo, la altura del índice, más estimar cuántas filas devuelve el rango, y en base a eso más o menos se estima cuánto es. Y algo que ya dije antes, pero lo voy a volver a repetir, si hay un índice compuesto, puede tener más atributos que A sub i, y funciona siempre que empiece por A sub i. Entonces, si yo tengo un índice por estos tres campos, A sub i, A sub j y A sub k, y estoy buscando por A sub i, me sirve porque es el primero. Pero si mi índice es por A sub j y A sub i, ya no me sirve porque el A sub i no está al principio. Tendría que buscar por el valor de A sub j, y yo estoy buscando por el de A sub i. Entonces, me sirve siempre que arranque por el atributo por el cual estoy buscando. El costo dependerá de vuelta de la altura de ese índice y de la cantidad de filas que tenga el valor. Y cuando hay una conjunción, es decir, un AND, tenemos que tener alguna posibilidad de utilizar el índice, pero tenemos que ver cómo lo adaptamos. Imagínense una condición que no es tan sencilla como ahora, sino que ahora empiezo a meter un AND. A sub i igual a B1, and A sub j igual a B2. Entonces sería como apellido igual a Román y nombre igual a Lucas. Bueno, ¿qué puede pasar? Si yo tengo esta condición, igualmente puedo llegar a aprovechar un índice. Imagínense que estoy buscando por apellido y por nombre, y solamente tengo un índice por apellido. Yo puedo utilizar el índice para buscar todas las filas que tienen ese valor del apellido, y después proceso esas filas en memoria y me fijo si también coincide el nombre. Si coincide, lo devuelvo, y si no, no. Entonces, si yo estoy buscando nombre Lucas, apellido Román, y solamente tengo índice por Román, el costo sería el de buscar Román, y además, en memoria, cada vez que leo una fila que tiene apellido Román, también me fijo que el nombre sea Lucas. Es un if extra, se hace en memoria, no agrega costo alguno, con lo cual el costo de ejecutar esta conjunción sería igual al costo de simplemente buscar la columna que estaba indexada, obviamente por indexar, ¿no? Por el costo que vimos antes de indexar. Entonces, se accede a las filas con A sub i igual a B1, que sería esta condición de acá, con la misma fórmula que usamos antes, pero únicamente considerando esto, ignorando la parte de acá. Y antes de devolverla en memoria, se revisa con un if que también cumpla esta segunda condición, que como se hace en memoria es algo que no me agrega un costo. Si hubiera tenido un índice que comience con ambos, un índice compuesto que sea A1 y A sub j, o ahí A sub j y algo más, también lo puedo utilizar como un índice porque tengo ambos valores, ¿sí? Y este es un caso medio raro, que a veces algunas bases de datos, si encuentran dos índices, uno por A sub i y otro por A sub j, a veces les conviene. A veces se fijan primero por un índice cuáles son los bloques que tiene el valor B1 en A sub i, por otro índice cuáles son los bloques que tienen B2 en A sub j, hacen una intersección entre ambos bloques y solamente acceden a esos bloques. Estos son casos más complicados que no es tan fácil de estimar, pero a veces las bases de datos pueden llegar a utilizar dos índices a la vez. Igualmente es raro. Lo más común es que en condiciones de este tipo se aproveche un único índice, pero podría llegar a pasar. Perdón, me estoy quedando sin voz.
Bien, perdón, antes de pasar, ¿se entendió el tema de conjunción? ¿Qué pasa cuando hay un AND? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa cuando hay una disyunción? Cuando hay un OR. Acá la cosa es un poco distinta. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy buscando apellido igual a Román, OR nombre igual a Lucas. Si hay un índice por apellido igual a Román, perdón, un índice por apellido, y yo busco por apellido igual a Román, eso no me sirve de nada, porque eso me va a volver los bloques en los cuales hay filas con apellido Román, pero los bloques con nombre igual a Lucas pueden estar, las filas perdón, con nombres igual a Lucas pueden estar en otros bloques que no son los que me dio el índice. Entonces yo por esta otra condición igualmente me tendría que recorrer todos los bloques de la tabla, porque es un OR, tengo que ver que cumpla o que el apellido sea igual a Román o que el nombre sea igual a Lucas. Entonces, si tengo índice únicamente por uno de los atributos y no por el segundo, no lo puedo aprovechar. Hay que hacer un file scan porque este índice me va a ayudar a buscar los de un lado, pero después igualmente tengo que buscar los del otro lado que no tienen por qué estar en los mismos bloques que me devolvió el índice de acá. Ahora, si tuviera índice por ambos, ahí sí a veces puede convenir buscar cada uno de los valores y luego hacer una unión de los bloques. Por un lado, ver en qué bloques hay apellidos Román, por otro lado, ver en qué bloques hay nombres Lucas, y buscar todos esos bloques en una unión, no una intersección como antes. Entonces, en este caso, sí. Si tuviera índice por A sub I y por A sub J, ahí sí puedo usar ambos índices. Son dos accesos, uno por cada índice, y luego los accesos a los bloques donde están las filas que cumplen esta cosa. Y ahora sí tenemos un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, ¿se entendió entonces cómo manejar la conjunción y la disyunción? El AND y el OR. ¿Bien? Perfecto. Creo que sí. Maravilloso. Bueno, confío en ustedes. Bueno, entonces tenemos un pequeño ejemplo para cerrar rapidito con el tema de selección, aunque me queda un poquito más para dar. En base a los siguientes datos de las tablas de publicaciones, estime el costo de las siguientes consultas. Tenemos una tabla de publicaciones, la clave es ID, tiene como campo autor, tipo, título y contenido, y me pide 3 consultas. Una selección que autor sea igual a Mariano Beiró, otra que el tipo sea C, y otra que sea la conjunción de ambas. Autor igual a Mariano Beiró y tipo igual a C. Me dice que los índices no son de clúster. Y vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos 1.000.000 de filas en publicaciones que ocupan 100.000 bloques, con lo cual entran 10 filas por bloque. Fíjense que no me lo da, pero el F es igual a 10. ¿Sí? La variabilidad de autor es igual a 200.000, es decir, hay 200.000 distintos valores de autor. La variabilidad de tipo es 10, hay 10 distintos tipos en publicaciones. Y me dan las alturas de dos índices. Hay un índice por autor y otro por tipo. El de autor tiene 4 de altura y el de tipo tiene 2. Entonces vamos a calcular cada uno de los costos. Arranquemos con C1. C1 sería el costo de la selección de autor igual a Mariano Beiró en publicaciones. Veo que hay un índice por autor, vamos a ver si es mejor o no que el file scan. Entonces, ¿el costo cuál es? Bueno, primero tengo que recorrer el índice buscando por autor igual a Mariano Beiró. ¿Sí? Recorrería el índice por la clave Mariano Beiró. Y este tiene un costo de 4. Y luego tengo que hacer tantos accesos como publicaciones tenga Mariano Beiró. ¿Cómo puedo saber cuántas publicaciones tiene? Bueno, fíjense que esto es 1.000.000 que hay de publicaciones y hay 200.000 autores, ¿sí? 1.000.000 dividido 200.000. Entonces, ¿cuántas publicaciones tiene en promedio cada autor? 5, ¿sí? 1.000.000 dividido 200.000. Entonces, el costo total sería 4 más 5, que es igual a 9. ¿Se entiende cómo llegué a esto? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Claramente es menor que hacer un file scan, que me hubiera tenido un costo de 100.000 bloques, con lo cual lo prefiero. El costo 1 es igual a 9. Ahora hago un Igual, parate. una pregunta. ¿Ese 9 Sí. tipo tiene una unidad? ¿Son 9 bloques? Bloques. Son... Bloques. Bien. Asumo que cada una de las 5 publicaciones están en bloques distintos, con lo cual son 5 Listo. bloques de lecturas de datos y 4 bloques de lectura de índices. Ahora, si bien esto está bien como fórmula y ese es el valor, yo no le recomiendo hacerlo así. Porque esto, en un examen, se presta a que les pase lo siguiente. Ustedes saben hacer la fórmula, pero se equivocan y me ponen 100.000 en vez de 1.000.000, ¿sí? Les da mal el número y no se dan cuenta. Y yo así de la nada, yo no tengo forma de saber si pusieron cualquier cosa en la fórmula o se equivocaron con los valores. Con lo cual, lo que yo les aconsejo es que en un examen se tomen el tiempito de escribir primero de dónde salen los valores. C1 es igual a
la altura de índice de autor, lo voy a hacer así medio feo, pero espero que se entienda, más n de publicaciones dividido la variabilidad de autor en publicaciones. Qué feo que estoy escribiendo con el mouse, ¿no? Esto es una P. ¿Qué ventaja tiene haber hecho esto? Que si cuando ustedes ponen estos datos, que es la fórmula correcta, es la misma que hicimos acá. Si cuando ustedes hacen estos datos se confunde y en el n de publicaciones me ponen 100.000 en vez de 1.000.000, yo me doy cuenta de que se equivocaron al copiar el valor porque estaban nerviosos en el examen y eso no les baja puntos. Ahora, si ustedes solamente me ponían de acá en adelante, yo no tengo forma de saber si se equivocaron al copiar o le pifiaron a la fórmula, hicieron la fórmula de clustering cuando no es un índice de clustering y le tengo que poner mal. Entonces, acostúmbrense a poner... No hay que escribir un libro, pero simplemente pongan la fórmula que están usando primero, con letritas, con los valores que van a utilizar, y recién ahí lo reemplazan en número. Traten de no ponerme el número directo porque a veces ha pasado que por nervios del examen se equivocan, y si no sé de dónde sacaron los valores, yo le tengo que poner mal. ¿Se entendió esto? Me garantiza que ninguno lo va a Sí, hacer, sí. ¿no? Está perfecto. Perfecto. Bien. Vamos con el costo 2. El costo de buscar por tipo C es igual a publicaciones. Bueno, de vuelta. Sería la altura del índice de publicaciones más n de publicaciones, perdón, el índice por tipo de publicaciones más n de publicaciones dividido la variabilidad de tipo en publicaciones. Sí, perdón que lo haga así rápido, pero si no, estoy 2 horas escribiendo. Y entonces, la altura del índice de publicaciones es 2, más el n sigue siendo 1.000.000, hay 1.000.000 de publicaciones, y hay 10 tipos de publicación. Entonces, esto es 2 más 100.000, que es 100.002. ¿Sí? Sí, ¿por qué es un costo tan alto? Porque hay muy pocos distintos tipos de publicaciones, entonces es de pensar de que una de cada 10 filas va a ser de la publicación que yo estoy buscando, con lo cual voy a tener que hacer 100.000 accesos si las filas estuvieran en distintos bloques. Y fíjense que en este caso, este 100.002 es mayor que el B de publicaciones. Entonces, para el costo 2, no me conviene hacer un index scan. Me conviene hacer un file scan que tiene un costo de B de publicaciones que es 100.000. Entonces, no voy a hacer un index scan. El costo 2 va a ser igual a B de publicaciones, que es igual a 100.000. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí. ¿Cuánto, digamos, no sé si sabes la respuesta, pero más o menos, cuánta diferencia de bloques tiene que haber entre dos operaciones como para que un humano se dé cuenta de la diferencia de tiempo? O sea, vos ponele No acá, te puedo Dios. decir de ninguna manera, no lo sabría decir porque depende de muchísimas cosas, de dónde, en Ok, qué tipo de disco están almacenados los datos. El humano en general no se da cuenta, ¿sí? bien. No es fácil que un humano lo vea. Ahora, cuando uno se da cuenta, cuando una base de datos está siendo accedida por muchísimos usuarios a la vez, tiene una gran carga, ahí sí puede llegar a notar la diferencia, porque se van acumulando los tiempos. Pero digamos, Pero hoy uno o por dos hoy una base de bloques, datos de millones de datos, en menos de un segundo te debería poder resolver una consulta con un buen índice. pero por eso, tipo, uno o dos bloques no es una diferencia, digamos, sustancial. No es para Ok. nada. Pero igualmente la base Sí, de sí, o datos sea, actual sabemos que es mejor, digamos. totalmente. Sí, es un if absolutamente sencillo darse cuenta que esto es mayor de NDR, con lo cual cualquier motor lo puede hacer. Bien. ¿Hasta que me siguieron entonces? Bueno, el costo 3, fíjense que es un AND, y podríamos llegar o a aprovechar el índice de autor, o el tipo, o ambos. Como le dije, el ambos es un caso medio raro, no suele pasar que se aproveche. ¿Cuál de los dos índices creen que sería mejor? Bueno, si usamos el índice de tipo, sería el mismo caso que antes, 100.002. Pero si usamos el índice de autor, sería el mismo caso de arriba. Entonces el costo 3, de vuelta, me repiten todo esto, y también es igual a 9. ¿Qué va a hacer? Va a ser los mismos accesos que el costo 1, la diferencia es que no va a devolver todas las publicaciones de Mariano Beiró, sino que por más que acceda a todas las publicaciones de Mariano Beiró, solamente las devuelve si además también su tipo es igual a 0. Entonces el costo 3 es exactamente igual al costo 1. Es exactamente 9. Aprovecha el index scan de la tabla de autor. El index scan de tipo no me sirve de nada. De hecho, esto no me cambia nada este tipo igual a C, porque si yo lo accedía de vuelta me iba a dar
100.000 bloques donde hay tipos iguales a C, y eso no me ayuda a nada porque yo ya tenía los 5 bloques donde estaba Mariano Beira. Entonces, en este caso que tenemos un AND, me conviene aprovechar el índice por autor, que es el que mejor restringe las cosas porque hay una variabilidad mayor. Esto en algunos libros lo hablan la selectividad del índice, ¿sí? Mayor variabilidad me da mayor selectividad, con lo cual lo prefiero. Les prefiero el índice este porque me va a devolver muchas menos filas y después filtro que el tipo sea igual a C. Sí, escucho. Gracias. O sea, sería tomar el costo menor que te haya quedado porque las restricciones son las mismas, ¿no? Sí, en realidad las restricciones son mayores, pero los atributos por los cuales estoy consultando son los mismos. La restricción es mayor porque tiene que cumplir ambos, pero ese extra lo hago hacer en memoria. Claro, lo haces directamente sobre los 9 que te quedaron, ya Sobre los 9, después me fijo que el tipo sea igual a C. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos la respuesta de lo que hice. Esto me está molestando este lado, lo vuelvo a pasar para aquí. Pero está un poquito explicado. Bueno, igual el costo del primer caso, que es 9. El índice de tipo no se aprovecha porque me devolvería todos los bloques, ¿sí? Porque todas las publicaciones, una de cada 10 publicaciones es del tipo C, estimativamente, y hay 10 publicaciones por bloque, con lo cual es de pensar que en todos los bloques hay publicaciones de un mismo tipo, con lo cual no aprovecho nada. Pero sí aprovecho el índice de autor Mariano Beira, no es que no lo aproveche. A veces a algunos les gusta pensar el AND como hacer primero la selección y después hacer otra selección. ¿Se acuerdan que era una equivalencia? Hacer la selección por autor y hacer la selección por tipo. Y esto ya vamos a ver la clase que viene, que es equivalente y esta selección no tiene un costo extra porque se hace en memoria porque ya está trabajando con datos que trajo desde el disco la selección anterior. Es una pequeña acotación extra que ya la clase que viene va a quedar un poquito mejor. Ahí está. Pero bueno, este es un pequeño ejemplo de selección. Igual, eso no significa que hayamos terminado con la selección. Nos queda un poquito más para decir. Dos cosas vamos a trabajar en sí. Primero vamos a hablar de que no siempre los valores están distribuidos uniformemente. Cuando hacíamos esto que está marcado acá, el NDR dividido la variabilidad, estábamos asumiendo de que había una distribución equitativa. Es decir, que para cada, en este caso, para cada autor había una igual cantidad de publicaciones. Ahora, ¿qué pasa si algún autor había hecho 999.000 de las publicaciones y el resto de los 199.000, bueno, en realidad me pasé un poquito, imagínate que un autor había hecho 500.000 de las publicaciones y el resto de los autores había hecho el resto? Para ese autor que ha hecho 500.000 publicaciones, no iba a estar bueno usar el índice porque iba a tener que recorrerse al final toda la tabla. Por más que yo estimaba que no, el tipo lo iba a tener que recorrer. Y para los autores con pocas publicaciones, sí me iba a convenir hacer el índice. Porque iban a tener poquitas, entonces son pocos los bloques. Ahora, esto es un dato que recién lo sé cuando voy a resolver la consulta. Estaría bueno saber de antemano si el autor que estoy por buscar es uno de los que tiene muchas publicaciones o no, cuando la distribución no es uniforme. Un ejemplo clásico de distribuciones no uniformes es, por ejemplo, en una tabla de alumnos, la nacionalidad. En este caso nuestro, la gran mayoría va a tener nacionalidad argentina, con lo cual un índice, cuando busco alumnos que nacieron en Argentina, me va a devolver casi todos los bloques de la tabla, pero un índice cuando busco algún país no tan común, probablemente sea o europeo, o africano, o asiático, me va a devolver pocos alumnos en comparación al resto, porque no están distribuidos uniformemente. Entonces, me gustaría de alguna forma detectar cuál es ese caso para usar el índice cuando no son valores muy frecuentes y no usarlo cuando son muy frecuentes. Bueno, para eso están los histogramas. ¿Qué son los histogramas? Guardan las frecuencias de los valores que tiene cada columna. Es decir, además de la variabilidad, muchos gestores de base de datos también guardan la frecuencia que tienen los valores en cada columna. A veces no todos, sino los n más frecuentes. ¿Sí? ¿Por qué los n más frecuentes? Porque si conozco, por ejemplo, de la nacionalidad los 10 nacionalidades más frecuentes, también le puse un límite a qué cantidad hay de las otras nacionalidades que no son las más frecuentes. No pueden excederlo porque si no, estarían entre las más frecuentes. Y esto es útil para valores discretos y con repeticiones, obviamente. Si yo tengo alguna tabla que tiene un timestamp del momento en el que ocurrió algo, hacer un histograma no tiene mucho sentido porque cada timestamp va a estar apareciendo una única vez. Entonces, es algo útil para cuando son valores discretos, no, por ejemplo, un valor real, que también es una medición que hago de algún valor que tiene una precisión muy grande, con lo cual no hay tantos repetidos. Es útil para valores discretos y con repetición.
¿Qué hacen los gestores? Entonces, generalmente, para los n valores más frecuentes, me dicen cuántas filas hay que tienen ese valor. Y acá lo ejemplificamos de vuelta con un ejemplo bastante pago. Imagínense que tenemos una tabla de clientes con ID, nombre y país. Tenemos un índice por país que no es de clustering. Y además guardamos un histograma con los 3 valores más frecuentes. En esta tabla en particular hay 100.000 clientes, utiliza 10.000 bloques, hay 10 clientes por bloque. Hay 50 distintos países en los clientes. Pero fíjense que el 95% de los clientes son de Argentina. 95.000 de los 100.000 son de Argentina. 3.000 son de Uruguay y 1.000 son de Brasil. Me guardo los 3 valores más frecuentes. No me guardé los 47 que no son los 3 más frecuentes. Es decir, es algo reducido lo que guardo en el histograma, pero vamos a ver cómo me ayuda para detectar que para Argentina no debería usar el índice, pero para Uruguay y Brasil los otros quizás sí o quizás no. Para Argentina es más que obvio que no debería necesitar usar el índice porque hay 95.000 sobre 100.000, con lo cual casi seguro que van a estar argentinos en todos los bloques de clientes, con lo cual si elijo usar el índice voy a tener la altura del índice y además voy a recorrer toda la tabla, con lo cual no es tan piola. Pero vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, vamos a, si tenemos un histograma por el país, que es el atributo de la condición, vamos a ver cómo adaptar la consulta. Entonces, imagínense que quiero capturar el costo de país igual a Brasil en la tabla de clientes. Bueno, cuando quieren calcular el costo va a ser... Sí. ¿Te puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Ok. Y no sé, tal vez sí lo mencionaste y no te escuché, pero los histogramas no cuestan como que mantenerlos, qué sé yo. Cuestan, sí. Ahora lo vamos a hablar un poquito, pero sí cuesta. Creo que ahora en unas filminas viene eso. Sí, sí, Vale. ¿no? Si yo cambiar de tema y no lo dije, me lo volvés a preguntar y lo vuelvo a hablar, ¿eh? Ok, gracias. Bien. Entonces, el costo de si usar un índice para buscar a Brasil, el costo de Brasil, vamos a poner CB, si usar el index scan sería la altura del índice más, y ahora sí, no voy a estimar n de clientes dividido la variabilidad que es 50, porque acá me está diciendo que Brasil hay 1.000 filas nomás. Entonces va a haber 1.000 accesos a bloques. Si no son de clustering, el índice país no es de clustering, hay 1.000 clientes que son de Brasil, con lo cual voy a tener 1.000 accesos más. Entonces el costo sería 1.000 más 3. ¿Sí? Entonces para Brasil me conviene porque es mejor que el FileScan que hubiera sido 10.000. El costo de Argentina también es la altura más 95.000. Sería la altura que es 3 más 95.000. Es 95.003, que no me conviene frente al FileScan. Entonces el costo de Argentina en realidad sería el IndexScan, que es B de clientes, que es igual a 10.000. Para Argentina, no me conviene usar el índice, me conviene hacer un FileScan y ahorrarme el índice. Obviamente que la realidad no sería 3 más 95.000, sería 3 más 10.000 porque no va a ser 95.000 accesos, pero bueno, esta es una fórmula matemática. Cuando supera los 10.000 ya tiene que decir que no. ¿Sí? Y ahora la pregunta es el costo de Tonga, que es un valor que evidentemente puede existir, pero no es de los 3 más frecuentes. Para Tonga, para calcularle el costo usando IndexScan, la fórmula la tenemos que adaptar. Es el h del índice, la altura del índice siempre va a estar. Y ahora tengo que poder estimar cuántos clientes son de Tonga. Y si bien Tonga no está en el histograma me ayuda a hacer una mejor aproximación. Porque de estos 100.000 clientes, yo ya sé que 95.000 son de Argentina, 3.000 son de Uruguay y 1.000 son de Brasil. Podéis seguir con el Entonces, negativo. Ya sabés que 10.000 menos esos no exactamente. sería, Desde acá, podrían ser de Tonga. yo lo llamo el n de otros. ¿Sí? Que son los 1.000 que me quedaron. A 100.000 el resto, 95.000 menos 3.000 menos 1.000, me quedan 1.000. Y también la variabilidad de esos 1.000 no es 50, porque le resté 3 países. Entonces también yo lo llamo la variabilidad de otros. La fórmula para Tonga entonces sería la altura del índice, que es 3, más el n de otros, que es 100.000 menos estos 3 sumados, que es 1.000, dividido 47, que son los 50 países originales que había, menos 3, que yo ya tengo, cuál es la cantidad, dice que no son Tonga. Bueno, yo sabía que me olvidaba de algo, me olvidé de la calculadora. 1.000 dividido 47, me da 21, algo, con lo cual esto lo tengo que redondear para arriba. Esperen que vuelvo al PDF.
es 3 más 22. 22 o 23, no me acuerdo cuánto dije. 22. 3 más 22 es igual a 25. Entonces, para Tonga también me conviene usar el índice y el costo va a ser 25. Entonces, ¿se entiende el ajuste que hice? El histograma me ayuda no solo a estimar mejor los valores que están entre los más frecuentes, sino también los otros. Y acá tengo lo que hice antes más prolijo. Para Brasil, yo sabía que había 1000, con el cual el costo es 3 más 1000, 1003. Para Argentina conviene el file scan porque no me convenía utilizar el índice si después voy a estar accediendo a toda la tabla. Y para Tonga lo que hago es 3 más 1000, que estos 1000 son los 100.000 clientes menos todos los que ya sabía, y divido 47. ¿Por qué divido 47? Porque son los 50 países originales menos los 3 que conocía la frecuencia. ¿Se entendió esta cosa que hice? Sí. Y tengo una consulta solo para confirmar, tal vez es una boludez. El histograma es de la cantidad de bloques, ¿no? O sea, ese es el numerito que está al costado. No, de filas. Se hace, en verdad, depende. La verdad es eso, porque nosotros usamos de filas. Pero ahora vamos a ver que PostgreSQL no. PostgreSQL es otra cosa. Pero nosotros lo usamos de filas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en un histograma vean este 95.000, es que hay 95.000 filas que son de Argentina. Pero cada base de datos lo podía abordar de una forma distinta. No sé si es que sea mucho pedir, pero en la fórmula como que podemos ver qué unidades se están sumando, porque yo no sabía que eran filas lo que... Esto es fila, es que no hay unidad en realidad, porque no es que después te queda con unidad. En realidad, esto es, como hay 1000 filas y hay 47 países, vas a tener que acceder a 22 bloques. Pero no es que matemáticamente se cancelen o algo así. Claro, ahí sí más o menos como que lo entiendo, pero no entiendo por qué. Y que eso se sume como un 3, como que puedo entenderlo. Supongo que tendré... El 3 es por los bloques que accediste en el índice. Claro, y esto lo que te dice es, hay 1000 filas que son de países que no son ni Argentina, ni Uruguay, ni Brasil, dividido 47 países que no son Argentina, ni Brasil. Eso significa que hay más o menos 22 filas por cada uno de los países que no son estos 3. Como hay 22 filas y el índice no es de clustering, yo tengo que acceder a 22 bloques porque probablemente las filas estén en distintos bloques. Entonces, 3 bloques del índice más 22 bloques de datos que accedí. Vale. Pero no es que se cancele esta división, que sea filas dividido variabilidad igual a bloques. Sí, solo quería entender que los números que estoy sumando como que tienen sentido que se suman. Y siempre es bloque, pero no tenemos unidad como, no sé, metros por segundo o algo así, no, acá no. Claro. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? Bueno, no, parece que no estaba, así que sí, lo voy a decir. Mira, pensé que lo tenía. Pero bueno, es importante tener en cuenta que el histograma tiene un costo de mantenimiento. Y no es tan sencillo el mantenimiento. Muchas veces, incluso, se suele hacer que las bases de datos no lo actualicen automáticamente, sino que yo pueda definir cuándo utilizarlo y cuándo no. Y por eso les quería mostrar, pero muy rápidamente, yo tengo acá una tabla que se llama delitos, que es una tabla que lo usábamos antes en un taller que no lo damos más, pero vamos a ver cuántos datos tiene. Una tabla con 351.000 casi filas. Esta tabla daba el gobierno de la ciudad y nos permitía saber qué delitos hubo y muchas otras cosas. Pero creo que lo que me mostrar esto. Yo les quiero mostrar un poquito del histograma. Fíjense, yo voy a tener la tabla de delitos en una columna que se llama fecha. Esta son datos viejos. Fíjense que son datos entre 2016 y 2018. Y les voy a mostrar los datos de esta tabla PGStats. ¿Se acuerdan que le dije que era la que usaba Postgres para guardar las estadísticas? Para la tabla de delitos. Es una tabla interna de PostgreSQL. Y fíjense que para cada columna de la tabla, ¿sí? Estas son todas columnas que tiene la tabla, me guarda ciertos metadatos. El promedio que tiene de ancho el atributo en sí, cuántos distintos valores hay, ¿sí? Por ejemplo, este 1251 es que hay 1251 distintas horas, ¿sí? Vamos a ver en particular el campo fecha. Voy a ponerle... ¿Por qué hay uno que tiene distinct -1? Solo Dios lo sabe, debe ser algún valor que es una clave o algo por el estilo. A ver, vamos a ver cuál será. -1 es... El punto es un atributo geométrico, entonces... es una coordenada, digamos, entonces es difícil calcular cuántos son distintos, con lo cual evidentemente ni lo utiliza.
Y este de acá, el ID es la clave primaria, con lo cual le pone -1, debe ser como que son todos distintos. Evidentemente lo usa como un atajo para no se repiten. Claro, ok. Vamos a ver en particular la fecha. Fíjense de la fecha. Bueno, me dicen el esquema public, en la tabla de delitos y en el atributo fecha. El tamaño promedio es 4, porque sé que se usa 4 bytes para lograr. Hay 1094 distintos valores. Y fíjense que acá tenemos un histograma de los valores más comunes y las frecuencias más comunes. Las frecuencias más comunes, Postgre en particular la guarda como un porcentaje de los datos. Es decir, el 0,0017666667 de los datos es a esta que es la primera frecuencia. Esto es un array, no sé si se llega a ver. No me lo representa bien, pero bueno, acá tenemos otro valor, acá tenemos otro valor, etc. En particular, esta fecha se da en el 0,1766667. Entonces, voy a hacer una pequeña consulta. Asterisco from delitos. Profe, ¿y tenés fecha. idea de qué es el campo herencia o No, algo así? no tengo Inheritance. la menor idea. Ok. No es común que uno acceda a esta tabla, de hecho. Esta la maneja internamente PostgreSQL y no es común tener que accederla, pero yo le quiero mostrar para que vean que efectivamente lo que les estoy enseñando de alguna forma va. Voy a hacer un select count asterisco para ver cuántos hay. Profe, si tenés un array, ¿técnicamente cumple la primera forma normal? No, pero lo permite eso, ya vamos a ver más adelante. Eso es una cosa medio nueva. Acá porque dice que lo edité, no lo edité. Bueno, hay 476 delitos para esta fecha en particular. ¿Quién me habló? Afiladísimo. Sí, no, está bien, es una buena pregunta porque más adelante cuando veamos base de datos no SQL vamos a ver que a veces está bueno no estar en primera forma normal. Y ya hoy por hoy PostgreSQL de hecho ya incorporó absolutamente manejo de arrays, de JSON, etcétera, porque no hay que seguir a rajatabla esos consejos, o no siempre hay que seguirlos a rajatabla. En este caso prefieren no hacerlo. Bien, volvemos acá. Fíjense que, vamos a ver si la estimación más o menos estaba. Vuelvo a la calculadora. Este era .0017666667 por, y no me acuerdo cuántos delitos dije había, select count asterisco from delitos. Había 350.000 delitos por 350.980. Bueno, la estimación decía que iba a haber 620 filas con esta fecha, y vamos a ver cuántas había. 470. Ustedes mirá, bueno, le pifió por bastante. No se crean, esto más o menos sirve porque son valores que están en un rango más o menos parecido. Ahora, lo que sí le quiero mostrar es qué pasa si yo en vez de tirar el select tiraba un explain. El explain es un comando que nos dice qué es lo que va a hacer para resolver una consulta. Y fíjense que el explain acá sí tenía rows 620. Entonces, cuando el tipo estimó el plan de ejecución y no lo hizo, me estimó que había 620 filas, que es lo que me da el cálculo que hice acá yo. El total de filas que tiene la tabla por el porcentaje. Después, si fue exactamente igual o no, es un tema de un detalle. ¿Sí? De hecho, fíjense que les voy a mostrar otra cosa. Fíjense que está entre 2016 y 2018. Si yo voy a buscar datos de 2027, no cae entre el rango de fecha, con lo cual acá no hay ninguna fila que cumpla esto. Lo voy a mostrar. ¿Sí? No hay ninguna. Pero el explain igual sí va a estimar que hay una cantidad de filas. ¿Sí? Va a estimar que hay 310, por más que hay 0. ¿Por qué? Le está pasando el caso parecido a lo de Tonga. Va a decir, mira, no sé, no tengo una frecuencia exacta para esto, asumo que es alguna de las otras frecuencias y hace el n de otros dividido la variabilidad de otros y le da 310. Cuando en realidad es un costo, en la realidad es un 0. Pero bueno, de vuelta, esto es una estimación que lo va a usar para decidir o no el índice. Quizás decida usar el índice y después cuando lo acceda realmente se va a dar cuenta de que hay 0 registros en particular. Pero les quería mostrar que lo que estamos haciendo no es que se los doy porque sí, sino que las bases de datos internamente lo usan. ¿Sí? Y por último, les quería mostrar el comando analyze. Si yo le pongo analyze delitos, es el comando que básicamente reestructura los datos que tiene la pgstats. Pero le voy a poner una opción que es verbose, que sirve como para ver qué es lo que está haciendo. Me habla un poquito más. Abre el output. Y fíjese que acá me dice, analizando public delitos, no sé si se lee porque es medio chiquitito y este no le puedo agrandar. A ver, vamos a hacer esto. Y lo paso a un notepad para que lo puedan leer. Analizando public delitos,
Fíjense que se procesaron 6.345 páginas que contenían 350.980 filas, ¿sí? Pero el muestreo lo hace solamente por 30.000 filas, no por el total, y sin embargo con este muestreo pequeño igual más o menos le acertaba en cuanto a las variabilidades que había. Esto lo quería mostrar antes. Si uno quisiera en PostgreSQL actualizar periódicamente los histogramas de algunas tablas, lo que tiene que hacer es tirar un cron que haga el analyze de cada una de esas tablas y eso va a actualizar los datos con un muestreo, con lo cual van a ser un poquito más fiables. En general no es necesario hacerlo constantemente esto, salvo que cambie mucho la distribución, porque de vuelta se hace sobre un muestreo, con lo cual si le agregué poquitos datos, el muestreo va a ser igualmente representativo y no necesita hacerlo todo el tiempo, pero bueno, puede haber tablas que sí estén cambiando constantemente y necesito que actualice las estadísticas, se lo puedo tirar con ese comando. Así que bueno, este era un pequeño extra para que vean algo real sobre lo que estuvimos viendo. No sé si tienen alguna consulta, si no, seguimos un poco. Bien, bueno, lo último que me queda, que ahora por ahí no tiene tanto sentido, pero lo vamos a estar utilizando mucho en la clase que viene. A veces me interesa saber a la salida de cada operador cuántas filas salen y cuántos bloques salen. ¿Por qué me interesa esto? Porque si después la salida de un operador va a ser la entrada del otro, voy a necesitar conocer los n y los b de la salida para poder calcular las fórmulas del siguiente operador. Entonces, es útil poder saber esto. Si no se posee histograma, para estimar la cardinalidad, lo hacemos como ya lo estuvimos haciendo cuando pensábamos cuántos bloques tenemos que acceder. La cardinalidad, es decir, el n de una selección, es igual al n de la tabla original dividido la variabilidad. Si no tengo histograma, esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué es lo que ya veníamos haciendo antes? Cuando dijimos cuántas publicaciones tenía Mariano Oviedo, dijimos 5, porque dividimos la cantidad de publicaciones sobre la cantidad de distintos autores. Entonces, no es nada nuevo, pero está bueno tener esta forma. Cuando tenemos un histograma puede pasar dos cosas. Que tengamos el valor, lo utilizamos. Entonces, ¿cuántos clientes eran de Argentina? 95.000, creo que eran 95.000. Tengo el valor, uso ese valor. N de país igual a Argentina de clientes es 95.000. Si se tiene histograma, pero no se conoce el valor, se estima según la variabilidad, que es lo que hicimos con el caso de Tonga. Sería esta partecita de acá. Hacemos el n de otros dividido la variabilidad de otros. Es decir, hacemos, en vez del NDR, utilizamos el NDR menos las frecuencias conocidas y en vez de utilizar la variabilidad, le restamos la cantidad de frecuencias conocidas. ¿Te Sería puedo un preguntar algo? ejemplo. Sí, decime. Sí, aunque tal vez es como que hilar fino, o qué sé yo, tal vez no importa. No creo que no importe, pero igual pregunto, como que Vale. yo tengo que sumar las frecuencias de todos los elementos que están en el histograma, o... Para calcular el otro, sí. O sea, si vos querés saber los que son de Tonga, tenés que quitar Argentina, Uruguay y Brasil. Claro, me Eso ya refería a que yo lo hago conocidos. manualmente, claro. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, no, porque no te iba a escuchar lo que me dijiste. Bueno, entonces vamos a ver un poquito el ejemplo. Ahora veo lo de cantidad de bloques, pero es lo que yo le decía. Si yo quiero buscar cuántas filas devuelve en Brasil, son 1.000. Para Argentina son 95.000. Son las que ya conocía. Y para Tonga son 1.000 dividido 47. ¿Dónde sale ese 1.000 dividido 47? Por un lado, el n original menos los 3 ya conocidos, y por otro, la variabilidad original menos las 3 variabilidades, pero menos los 3 países ya conocidos. Y siempre redondeando hacia arriba. Y otra cosa que nos puede interesar es estimar la cantidad de bloques. Bueno, la selección lo único que hace es devuelve o no devuelve filas, con lo cual el factor de bloque FDR se mantiene. Entonces, si puedo calcular cuántas filas tiene resultado de una selección y lo divido por ese factor de bloque que se mantiene, puedo calcular los bloques ocupados. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. Teníamos un factor igual a 10 porque hay 100.000 clientes y 10.000 bloques. Entonces, la cantidad de bloques que ocupa se van a hacer el n de la selección dividido 10. Entonces, Brasil, que tenía 1.000 filas, usa 100 bloques, 1.000 dividido 10. Argentina, que tenía 95.000 filas, usa 9.500 bloques, 95.000 dividido 10. Y Tonga, que tenía 22 filas, usa 3 bloques. De vuelta siempre redondeamos para arriba, no puede usar 2,2 bloques. Si necesita más de 2 bloques, necesita 3 bloques. Entonces ese 20% más es que va a estar en 3 bloques en total. Y con eso ya tenemos cerrada la selección. Entonces ahora sí, antes de empezar un poquito con la junta, les pregunto. ¿Dudas hasta aquí? Ya se me asustaron.
A ver, hay un chat, pero no sé si es... Un algo poco, que- pero bien. ¿Eh? Que sí, un poco asustó, pero bien. No se asusten ahora que la clase que viene es mucho más difícil. Te Asustémonos voy a por la que preguntar viene. Sí, algo más, pero es más que nada por curiosidad. Así como a un inicio habías dicho que, no me acuerdo, habías mencionado una distribución uniforme y luego como que mencionaste que sí que tenemos el histograma, como que podemos hacer cosas más bonitas, digamos así. sí. Y si es que me dan otra distribución, pero no tengo un histograma. No, si no tenés el histograma, tenés que asumir distribución uniforme, salvo que de alguna forma vos le pudieras decir a la base de datos qué distribución tiene, pero no conozco ninguna base de datos que lo sepa. Ah, O sea, que pueda saber qué distribución tiene o algo por el estilo. claro, ok. La verdad lo desconozco, podría llegar a hacerse, pero sería muy raro. Porque tendría que asumir, no sé, una distribución normal, pero sobre qué valores o algún otro tipo de distribución y sería algo difícil. Salvo que sea alguna base muy específica para estadística, dudo que exista. Ok, gracias. Ah, no, parcial de prueba no, por favor, no me digan eso. Bueno, con esto cerramos selección, igual vamos a estar después haciendo ejemplos combinados. Quiero dar un poquito de junta para que lo puedan usar ya en la clase que viene. El operador de junta creo que es el operador más complejo en cuanto a distintas operaciones para hacerlo, distintas estrategias, porque no tiene una ni dos, sino que tiene 4 alternativas para resolverlas. ¿Sí? Y además, el operador join, si bien es un operador muy común, suele ser la operación más demandante que hay en una consulta. En general la selección no demanda tanto, pero el join sí demanda mucho. Entonces vamos a tratar de ver mínimamente esta y si podemos también la de loop de único índice. ¿Sí? Entre las 4 alternativas para elegir va a depender de muchas cosas. De la memoria disponible, de los tamaños de las relaciones y de la existencia o no de índice. Y como siempre lo que vamos a hacer es, vemos si son posibles las 4 opciones, calculamos el costo de las 4 y nos quedamos con el menor de ellos. Vamos a arrancar por la que es la más trivial y la que creo yo es la única que uno podría llegar a pensar, o al menos en mi caso fue así, a mí las otras jamás se me hubieran ocurrido, que es la de loops anidados por bloque. Y antes de pensar cómo solucionarlo en disco, primero quiero pensar qué pasa si yo ya tengo un bloque de R y un bloque de S en memoria y quiero hacer un join de ambos. Si yo tengo acá un bloque de R con muchas filas y un bloque de S en memoria con muchas filas, y básicamente lo que yo tengo que ver es todas las posibles combinaciones entre las filas, ver si cumple la condición de join, y en el caso de que cumpla, lo devuelvo. Es un doble loop. Si por cada fila de R lo comparo contra todas las de S, paso la fila, comparo contra todas, paso la fila, compro, y cuando encuentro dos que entre sí cumplen la condición de join, lo devuelvo. ¿Eso se entiende? Eso sería Sí, sí. básicamente cuando haces el producto cruz y después la selección en álgebra Y después la relacional, ¿no? selección. Sí, si tengo los dos bloques en memoria no me molesta tanto hacer un doble for. ¿Sí? Hago un for each de lo primero y para cada bucle de esto hago un for each de la segunda y me fijo si la condición se cumple y lo devuelvo. En memoria eso es algo que no es costoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene que resolver los loops anidados por bloque? Cuando la tabla tiene muchos bloques, lo que yo tengo que hacer es cada bloque de una tabla lo tengo que cruzar contra todos los bloques de la otra, porque se pueden juntar filas de distintos bloques tranquilamente. Entonces, esa es la parte que yo tengo que analizar. Una vez que logré que todos los bloques de R estén cruzados con cada bloque de S en memoria, es simplemente un doble for each y listo, y no tiene un costo grande comparado con el tema de levantar a memoria los bloques de R y los bloques de S. Entonces, la problemática es ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para cruzar en memoria a cada bloque de R con cada bloque de S? Y esto que les digo sirve para cualquier tipo de condición. Lo más común es el XJoin, pero puedo poner la condición de join que se me ocurra y esto sirve, porque cuando agarra dos filas, se fija, como dijo alguien antes, como una especie de selección o con un if, si cumple la condición, sea la condición que sea, y lo devuelve. Este es el único método que sirve para cualquier tipo de condición. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos esto? Cruzar en memoria a cada bloque de R con cada bloque de S. Entonces, lo que yo podría hacer es hacerlo primero. Leo el primer bloque de R, lo mantengo en memoria y leo todos los bloques de S uno tras el otro y voy haciendo esta operación de cruce. Cuando leí todos los de S, paso al segundo de R y leo todos los de S cruzándolo con el segundo de R. Luego el tercero de R contra todos los de S. Luego el cuarto de R contra todos los de S y así hasta que termino con R. Y una vez que hice esto, ya terminé. Entonces sería más o menos parecido a hacer lo que dije en memoria,
pero en cuanto a disco. Esto requiere al menos 3 bloques de memoria. Uno para ir leyendo cada bloque de R, otro para ir leyendo cada bloque de S, y un tercero donde se van a ir acumulando los resultados. Y cada vez que haya una junta que cumple, lo acumulo en el bloque de acumulación de resultados. Cuando se llena el bloque de resultados, devuelvo esos resultados o lo paso al operador que sigue, si es que no tengo que devolver, y vacío el bloque de resultados para seguir aceptando nuevas combinaciones. Pero la idea entonces más o menos se entiende cómo sería. Sí. Bien. Entonces vamos con un ejemplo sencillo. Imaginémonos que tenemos R tiene 3 bloques y S tiene 4 bloques. ¿Qué costo tendría hacer esto que le digo? Levantar uno de R y todos los de S, levantar el otro de R y todos los de S, levantar el tercero de R contra todos los de S. 12. Bien, 12. ¿Alguien tiene otra cosa para decir? No. Bueno, el 12 es lo que uno intuitivamente piensa que pasa, pero lamentablemente no es lo correcto. Y los voy a mostrar con un pequeño ejemplo. Vamos a abrir otro Notepad, así me pone. Entonces, ¿yo qué hago? Leo el bloque 1 de R, leo el S1, leo el S2, leo el S3. ¿Cuántos dije que tenía S4? Y leo el S4. Acá ya, al primer bloque de R, lo comparé contra los 4 de S. Luego leo R2, leo S1, leo S2, leo S3 y leo S4. Ahí ya el segundo bloque de R lo comparé contra todos los de S. Y finalmente leo R3, leo S1, leo S2, leo S3 y leo S4. Fíjense que hay una fila por cada lectura y da 15 lecturas. No fueron 12 lecturas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 4x3 con el cual vos llegaste a S, solamente me dice que a S, que tiene 4 bloques, yo la tengo que leer 3 veces. ¿Por qué la tenés que leer 3 veces? Porque lo haces una lectura completa por cada bloque de R. Pero te falta sumarle que a R también lo tenés que leer. Entonces, el costo real es 3 más 12. O, escrito como fórmula, costo del join es B de R más B de R por B de S. ¿Por qué B de R este de acá? Porque a R la tengo que leer bloque a bloque. Y a S, ¿cuántas veces la tengo que leer? Una vez por cada bloque de R. Si R tenía 15 bloques, yo a S la voy a tener que leer 15 veces. Entonces, leo cada uno de los bloques de R, 15, más 15 veces leo completamente S. Entonces, esto no es intuitivo, pero espero que con este ejemplo ya se haya entendido por qué es realmente el costo de esta fórmula. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, y Sí. se elige convenientemente el que tenga menor. Perfecto. Eso está bárbaro y es una buena aclaración. Siempre tengo que tratar de empezar por el menor. La diferencia quizás no es tanto, pero si este tuviera 40 bloques y este 3, no es lo mismo 3 más 3 por 40 que 40 más 3 por 40. Es una diferencia notable. Entonces, siempre se trata de elegir, empezar por el que tiene una menor cantidad de bloques. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos acá. El costo es BDR más BDR por BDS. La tabla de R se lee completamente una vez y la tabla de S, se lee completamente una vez por cada bloque de R. ¿Sí? Y lo que dijo recién su compañero, si S fuera más chica, en realidad me convendría hacer al revés. BDS más BDS por BDR. Algunas veces en algunos libros lo van a ver como mínimo de BDR-BDS más la multiplicación entre ambos. ¿Sí? Entonces es como que usa ambos valores. Yo entiendo que ustedes pueden saber cuál es el mínimo y calcularlo de esa forma. Pero bien, esto igualmente lo podemos mejorar un poco, porque esto es cuando necesitamos 3 bloques de memoria. Pero imagínense que yo tengo 4 bloques de memoria. Yo podría hacer lo siguiente. Leo 2 bloques de R, y leo bloque a S, y lo comparo contra esos 2 bloques de R que ya tengo en memoria. Y en la siguiente pasada leo otros 2 bloques de R, y a S lo leo completamente. Y así sigo leyendo de a 2 bloques de R, no de a 1. Si tengo 4 bloques de memoria, a R la puedo leer de a 2 bloques, a S de a 1, y la cantidad de veces que accedo a S ya no es tantas veces como bloques tenga R, sino tantas veces como bloques tenga R dividido 2, porque los estoy leyendo de a 2 bloques. ¿Se entiende esto que digo? ¿Y tienes un límite de la cantidad de bloques que te puedes traer? O sea, A veces lo tengo y a veces no, depende.
Depende del momento en el que está la base de datos. De hecho, a veces por ahí una base de datos con poca carga puede usar toda la memoria y en un momento que está con mucha carga no tiene una cantidad total de memoria para usar, sino que tiene un límite. Entonces, esto que estás diciendo ahorita de 2 bloques, entonces, a veces no se podría realizar. A veces sí. No, si tengo menos de 3 no puedo realizar esta operación. 3 bloques mínimo necesito y la fórmula es esta. Pero si No, tuviera- me refiero a de traerte 2 bloques en conjunto. Y de hecho sí tengo 4 bloques. Si tengo 4 bloques, ya puedo traerme. Uso 2 bloques para leer R de A2, un bloque para leer S de A1 y un bloque para acumular los resultados. Entonces, en el momento que el sistema gestor dice, a esta consulta le puedo dedicar 4 bloques, ya puedo hacer esto que estoy diciendo ahora. Sí, en general nosotros vamos a decir, tiene un límite de memoria de tanto. O no le decimos y asumen de que tiene la memoria disponible que sea. Y ahí la fórmula cambiaría a ser BDR dividido 2. Porque a S no la leo completamente tantas veces como bloques tiene R, sino la leo una vez por cada par de bloques que leí de R. ¿Y qué pasa si tuviera 5 bloques de memoria? Puedo leer de A3 a R. Y a S ya lo estoy leyendo BDR dividido 3 veces. Entonces, este método, que tiene un costo de BDR más BDR por BS, esto es si tengo una cantidad de memoria, que generalmente la llamamos M, igual a 3. Pero a medida que yo tengo más memoria disponible, puedo leer a R en varios pedazos un poquito más grandes de un bloque y se me va adaptando a la fórmula que va teniendo un costo bastante menor. Entonces, lo que dije antes, si tengo 4 bloques, fíjense que la fórmula pasa a ser BDR más BDR dividido 2 por BDS. ¿Por qué redondeado para arriba? Porque si tenía una cantidad impar de bloques, el último lo tiene que leer a S por un único bloque, no por decir, si tenía 9 bloques R, tiene que hacer 5 lecturas de S. Una para los primeros 2, otra para los siguientes 2, otra para los siguientes 2, otra para los siguientes 2 y otra para el último. Entonces, por eso se redondea para arriba. Recuerden que esto es redondear para arriba. Y si yo la quiero extender a mucha más memoria, a memoria M, si yo tengo una memoria M, la que fuera, lo que yo voy a hacer es leer a B de a M menos 2 bloques y usar un bloque más para leer a S bloque a bloque y un bloque más para tener acumulados los resultados. Con lo cual, este M-2 sería el que pasa a estar dividiendo acá. Y por eso tenemos la fórmula general, que la tengo por aquí. ¿Sí? Si tengo una cantidad disponible M de bloques de memoria, el costo R join S es BDR más, redondeado hacia arriba, BDR dividido M-2 multiplicado por BDS. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces tengo que leer S? Tantas como bloques tenga R dividido la cantidad de bloques de memoria que puedo utilizar para leer R, que es M-2. Esta sería la fórmula general. ¿Qué pasa si yo tengo memoria infinita o tengo demasiada memoria? Lo mejor que hago es levanto todo R en memoria y voy leyendo S bloque a bloque, con lo cual una sola vez tengo que leer S. ¿Sí? Porque lo comparo contra todo lo de R que yo ya lo tenía en memoria. Que eso sería el caso en el que esta división, cuando M tiende a infinito, empieza a tender a 0, pero como lo redondeo para arriba, esta división va a dar 1. Y el mejor costo que me puede dar loops anidados por bloques es BDR más BDS. Y esto es imposible de mejorar si no tenemos índices. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque si no tenemos ningún índice que me permita no leer completamente una tabla, tengo que sí o sí leer todo R y leer todo S. Para hacer el join no tengo otra forma de salvarlo. Entonces, ¿cuándo se da el mejor caso de esta fórmula? Cuando puedo llegar a BDR más BDS, que es cuando M menos... Cuando M menos 2 es mayor o igual que BDR. ¿Qué quiere decir? Que si una tabla, la menor obviamente, me entra completamente en memoria y además tengo 2 bloques más, yo levanto esa tabla completamente en memoria, uso uno de los 2 bloques extra para leer bloque a bloque la otra tabla y uso el último de los bloques extra para acumular el resultado. Y voy a tener que haber leído una sola vez cada una de las tablas. Una completamente en memoria de una y la otra bloque a bloque comparándola contra todo lo que tengo en memoria. Que esa era la filmina que tenía antes, que me decía que si lo mejor que me pasa es que M tenga 2 bloques más que una de las tablas, o inclusive más, la de menor tamaño, entonces cargo primeramente toda la tabla de memoria y luego proceso la otra bloque a bloque, y el costo es BDR más BDS,
que no hay forma de mejorarlo salvo aprovechando índices. ¿Por qué el índice me lo podría mejorar? Porque un índice podría hacer que no recorra toda la tabla para hacer el join. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero si no tengo índices, esto sería el mejor de los casos. BDR más BDS cuando M es mayor o igual que el tamaño de la tabla más chica más 2 bloques. ¿Se entendió esta idea? ¿Y la fórmula esta, cómo la llegamos? Ujú. Sí, No entendí cómo es que, haciendo el límite de M infinito, llegamos al B más E, el BR más BS. O sea, llega un momento que M empieza a ser igual a BDR menos 2, BR más 2, cualquier cosa dice, vamos a ver. En el momento de que M es igual a BDR más 2, esto te queda 1, ¿sí? BDR dividido de BDR más 2 menos 2 te queda 1, ¿sí? Ah, ok. BDR más BDS. Si inclusive M empieza a ser mayor que esto te va a quedar un número menor a 1, que va aproximándose a 0, ¿sí? Mientras más grande sea la memoria, estoy viendo por algo mucho más grande que BDR, con lo cual esto va a llegar hasta 0, pero siempre a ser un poquito más que 0. Y como lo redondeo para arriba, va a seguir redondeándose hasta 1. ¿Entendió? Perfecto. Y en el sentido común es que ya está, ya si tenés más memoria ya cargaste toda la Ya tabla. está. Ya, eso no lo vas a poder seguir mejorando eternamente. O sea, cuando llegaste a BDR más BDS, ese es tu límite del método. Entonces, si R tiene 10 bloques y vos tenés 100 bloques de memoria, es lo mismo que si tenés 1000, que si tenés 8000, que si tenés 1.000.000. Cargas una en memoria y la otra la lees bloque a bloque y la vas procesando. Y llegás a esto que es la mejor forma. Entonces, este método depende de la cantidad de memoria que tengo, que es algo que no hablábamos cuando hablábamos de la selección. Acá tengo un costo que no solo está afectado por la cantidad de bloques que tiene cada tabla, sino también por la memoria que tengo. Y esta es la fórmula completa que tenemos. ¿Dudas sobre esto? Bien. Me queda un último método por ver, y dejo los otros dos para la clase que viene, con ejemplos y todo, que es el loop con único índice. Que es un método que podemos elegir cuando alguna tabla, que vamos a asumir que es S, tiene un índice sobre los campos de la condición y que la condición tiene que ser de igualdad. Estamos hablando R, join, S, y la condición tiene que ser R.A sub I es igual a S.A sub J. Necesito que sea de igualdad porque si no este método no sirve. ¿Sí? Entonces, si la condición es de igualdad, que es lo más común, y si alguna de las tablas, que vamos a decir que es S, tiene un índice sobre el campo este de la condición, o los campos si son varios, puedo llegar a aprovechar el índice. De vuelta. Si lo aprovecho o no, depende de calcular el costo y ver si es mejor o no que el loop anidados por bloque, que es el método que vimos antes, que tiene esta forma. ¿Cómo haríamos para aprovechar este índice? Bueno, lo que hacemos es, la tabla R la recorremos bloque a bloque. Y para cada fila de R, hacemos un index scan en la tabla S. Entonces, imagínense que yo estoy juntando alumnos con nota por padrón, y la tabla S, que sería la de notas, es la que tiene un índice por padrón. Yo me recorrería toda la tabla de alumnos bloque a bloque. Y para cada fila de esa tabla, es decir, para cada alumno, hago un index search en la tabla de notas por el padrón de ese alumno en particular. Me viene el primer alumno, padrón 80.000, hago un index scan en la tabla de notas por padrón 80.000. El siguiente alumno es padrón 89.000, hago un index scan nuevo en la tabla S por padrón igual a 90.000, 89.000, no me acuerdo cuál dije. Y así por cada valor que voy leyendo. Esta sería la idea. ¿Se entiende más o menos cómo realizarlo? Sí, te pregunto si es que los dos tuviesen índices, pero aún así quiero aplicar este algoritmo, entonces tendría que ser el que tiene más bloques, del cual utilizo Es buena tu pregunta, porque te das cuenta de que si las dos tienen índice, no puedes usar los índices en ambos. Hay que ver si conviene empezar por una o por la otra. Voy a empezar por una en la cual no aprovecho el índice, y luego por la siguiente sí. Es decir, siempre o empiezo por R y hago el index scan en S, o empiezo leyendo S y hago el index scan en R. Y la respuesta para saber cuál de las dos conviene es calculando el costo que ahora vamos a dar la fórmula, porque depende de muchas cosas. Depende de la altura del índice, depende de la variabilidad, de muchas cosas, del tipo de índice, etc. Entonces no es algo tan sencillo
como decir la que tenga más o menos bloques, porque por ahí una tiene un índice de clustering y la otra no, por ahí la variabilidad es muy grande en una y el otro no. Entonces no es algo así. Hay que hacer la fórmula, calculás el costo de utilizando que una sea R y otra S, calculás el otro costo utilizando que la primera sea S y la segunda sea R, y el que te dé menor es el que usás. Ok, vale, gracias. ¿Sí? Y bueno, el costo obviamente depende de si el índice es o no de clustering, porque tengo el costo del index scan, que como vimos antes, depende de si es o no de clustering. Creo que ya viene la fórmula. Sí. Vamos a tratar de pensar la fórmula. Si vamos a pensar que tenemos R y que tenemos el S, y S es la que tiene el índice, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos antes? Que vamos a recorrer bloque a bloque la tabla R. Con lo cual, una parte del costo va a ser PDR, para leer bloque a bloque. Bloque a bloque. Bloque a bloque. ¿Sí? Y luego, por cada fila de R, voy a hacer un index scan en S. Entonces, ¿cuántas index scan de S voy a hacer? Imaginemos que tenemos el costo del index scan. El index scan de S. ¿Cuántas veces voy a tener este costo? Lo tengo que multiplicar por algo. Yo recorro R bloque a bloque y por cada fila de R voy a hacer un index scan de S. ¿Cuántos index scan de S voy a hacer? ¿Por la cantidad de filas entonces? Por la cantidad de filas de R, que era N de R. Entonces, si tengo 100.000 alumnos en 10 bloques, leo los 10 bloques y 100.000 veces hago un index scan en S. Entonces, este es el costo general, de vuelta ya está más prolijo más adelante. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el costo del index scan en S? Es el mismo costo que ya vimos antes cuando vimos la selección. Depende de si es o no de clustering. Entonces, siempre el costo es BDR más NDR por, y en un caso era la altura del índice más NDS dividido la variabilidad, y en cambio si era de clustering era la altura del índice más BDS dividido la variabilidad. ¿Qué es lo que vimos antes cuando veíamos el index scan en una selección? ¿Sí? El costo es el mismo por más que sea otro operatorio. Entonces tenemos estos dos costos. Entonces, si teníamos índices en ambas tablas, teníamos que evaluar estas dos fórmulas. Sí, te escucho. BDS era la cantidad de bloques que ocupa S y NDS ¿qué era? NDS es la cantidad de filas que tiene S. Ah, ahí está la diferencia. Listo. La diferencia entre estos dos es que cuando vos haces el índice de clustering, a todo lo terminás dividiendo por el factor de bloque de S. Porque todas las filas que tenéis que ir a buscar, que serían, por ejemplo, notas del alumno, van a estar en bloques contiguos, no en bloques separados. Entonces, si entran 10 notas por bloque y vos tenés que buscar 30 notas, van a estar en 3 bloques consecutivos. Por eso lo dividís por FDS. Si no tenés un índice de clustering, esas 30 notas pueden estar en 30 bloques distintos. Perfecto, gracias. Y al dividir por FDS, el NDS se transforma en BDS, porque era la fórmula que vinculaba. Entonces, bueno, no hay mucho más que hacer con esto. Esta es la fórmula que tenemos. Depende, obviamente, del índice de cada tabla. Y como les dije antes, si ambas tablas tenían un índice, tengo que evaluar el costo de una versus el costo de la otra. Es decir, que si alumnos y notas tenía índice por padrón, tengo que hacer primero uno que R sea alumnos y S sea notas, y otro en el cual R sea notas y S sea alumnos, y calcular los costos. Y como ven, dependen de muchísimas variables, con lo cual no es muy fácil decir cuál gana. Depende, lo que más importa es si es de clustering o no, pero también importa mucho la variabilidad. Por ahí hay muchísimos alumnos sin notas, con lo cual tiene una variedad muy distinta entre ambas tablas, entonces no es tan fácil precalcular. Bien, como un último ejercicio, ya les digo con esto así ya corto, les pido disculpas, pero quiero dar lo más posible para que la práctica lo puedan aprovechar. Vamos a estimar el costo de la junta natural clientes y órdenes utilizando el método de loop con único índice. Fíjense que clientes tiene número de cliente, nombre, etc. Y órdenes tiene número de orden, tiene el número de cliente, cada orden es de un único cliente, que sería la clave foránea, y asumamos que es la única columna que se llama igual en ambos lados, con lo cual el join sería clientes.número de clientes igual a órdenes.número de clientes. Esto lo dejo para la clase que viene, para repaso, el indicar desde qué valor de memoria es conveniente resolverlo, lo vamos a hacer la clase que viene. Vamos a calcular el costo utilizando el método de loop con único índice, ¿sí? Olvidémonos del otro. Y me dicen que hay un índice de clustering, ojo con esto, por número de cliente en órdenes, y tiene la altura 4. Entonces, bueno, si el índice está en órdenes, significa que tengo que arrancar por clientes. Entonces, tengo que leer, el costo sería el B de clientes. Sí. Sí, iba a preguntar, acá tenemos que asumir que no hay ningún otro índice más que el índice que nos da. Exactamente, bloqueado. solamente los que les damos. Bien, entonces
Entonces tengo que leer completamente la tabla de clientes y por cada cliente hacer un index car en orden. Entonces, tantas veces como clientes haya, tengo que hacer el IDX scan de órdenes. ¿Sí? Bueno, fíjense que el B de clientes no me lo dan, pero es el N de clientes dividido el F. Si hay 5.000 clientes y entran 20 por bloque, hay 5.000 dividido 20 bloques. Sí, bloques. 5.000 dividido 20. El N de clientes sí que lo tengo, es 5.000. Y ahora viene el index scan. El index scan ya sabemos que siempre es la altura del índice, lo voy a escribir como fórmula primero, más, y como en un índice de clustering, la fórmula me dice que tengo que usar el B de órdenes dividido la variabilidad de número cliente en órdenes. El número de cliente en orden. Esta es la fórmula que tenemos. Esto da igual a 500 de 250. Perdón, me falta algo en la fórmula que es, esto va hacia arriba, redondeado hacia arriba. Más 5.000. No me va a entrar. Por 4, que es la altura del índice que está acá. Más. Ay, ¿cómo hago para que entre? Bueno, acá no tengo de vuelta los bloques, pero es 10.000 dividido 25. Es 40.000 dividido 100, 400, ¿no? Esto después lo tenemos más prolijo del otro lado, 400. Y la variabilidad es 2.500. El esfuerzo que estoy haciendo para que entre esto es terrible. Esto es igual entonces a 2.500, perdón, 250 más 5.000 por, y este es 4, este es un más, perdón, 4 más 400 dividido 2.500, esto da algo menor a 1, redondeo hacia arriba es 1, 5.000 por 5. Entonces 5.000 por 5 es 25.250. Y con esto ya cerramos el costo. ¿Sí? El costo es 25.250. Acá me pedían que usar este método, con lo cual no lo tengo que comparar con el anterior para si es mejor o no. De hecho, no sé cuánta memoria tengo. De hecho, justamente el punto 2, que no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la clase que viene para empezar, es desde qué valor de memoria M es conveniente resolverlo con el método de loop saneado. Porque fíjense que si tuviera toda la memoria disponible, sería BDR más, B de clientes más B de órdenes, que era 250 más 400. Es mucho mejor que 25.250. Ahora, quizás si tuviera poca memoria, no me convenía utilizar el método de loop saneado, sino que me convenía utilizar el index scan. Eso lo dejamos para la clase que viene. Por ahora no hacemos la comparatoria, pero bueno, quiero que quede claro cómo calculé esto. Entonces es el B de clientes más el N de clientes por el index scan. ¿Cuántos bloques de cliente había? 250. Leí esos 250 bloques. Y 5.000 veces, una vez por cada cliente, fue acceder a las órdenes del cliente. ¿Qué implica acceder a la orden del cliente? Implica la altura del índice, que es 4, que es este 4 que está sumando acá, y luego tengo que ver cuántas órdenes tiene cada cliente. Hay 10.000 órdenes y 2.500 clientes distintos en la tabla de órdenes, con lo cual puedo asumir que hay 4 órdenes por cliente. Y entran 25 órdenes por bloque, con lo cual es coherente pensar que las 4 órdenes del cliente van a estar en un único bloque. Por eso es ese 4 más 1. 4, que es la altura del índice, más 1 por acceder al bloque, ya que es un índice de clustering, donde van a estar las 4 órdenes del cliente. 4 más 1 da 5, 5.000 veces 5 da 25.000, más los 250, que fue el costo de leer la tabla de clientes, me da un costo total de 25.250. Voy a borrar todo esto, tengo un borrado rápido. Y vamos a ver que esto es lo que tenemos en este lado. Si B de clientes lo calculo 250, B de órdenes da 400, y usando la fórmula es 250 más 5.000 por 4 más 400 y 2.500, que es 25.250. Llegué con lo justo. ¿Dudas sobre esto?
¿Se entendió esta fórmula que hice? Sí, yo te quería consultar, y si no usáramos el índice para comparar el costo, ¿cómo sería? ¿Lo comparás con el loop anidados, vos decís? Claro, digamos, si no usáramos el índice, ¿cómo, o sea, se puede calcular el costo del join igual? Sí. Sí, tenemos que usar el método de loops anidados. No podemos utilizar el loop con índice si no usamos un índice. Sí, porque no tenemos índice. Ok, listo. Bueno, para calcular loops anidados necesitamos saber cuánta memoria. No vamos a hacer exactamente eso, sino que la clase que viene vamos a ver viendo desde qué valor m de memoria me conviene utilizar loops anidados. Entonces, si no existe el dato de cuánta memoria tenemos, no podemos calcular el costo por Loops anidados. por En loops realidad, anidados. si yo le llevo a tomar un examen, calcularme el costo de loops anidados y no te digo cuánta memoria es, vos me tenés que decir, ¿puedo asumir que tengo la memoria suficiente? Sí. Asumís que tenés la memoria suficiente, con lo cual es BDR más BDS. Ok. Listo. Que en este caso, si tuvieras la memoria suficiente, sería 250 más 400, que sería 650. De hecho, esta es la tabla más chica. Y Si sería tenés mejor entonces hacer el join por totalmente coso. mejor, Bien, claro. listo. Si tuvieras 252 bloques de memoria, ya puedes cargar esta tabla completamente en memoria y usar los otros dos para leer órdenes y acumular el resultado. Entonces, con 252 bloques, ya tenés un costo de 650, que es terriblemente mejor a 25.250. Ahora vamos a ver si con algún valor menor a 252 igualmente puede seguir conveniente. Va a llegar a algún límite en el cual de repente el costo de loops anidados es peor que el de índice y ahí me empieza a beneficiar el índice. En la clase que viene vamos a ver con cuál valor esto empieza a ser mayor a 25.250, entonces me conviene el otro. ¿Sí? Sí. ¿Quiero decir ya? No. Bien. Pero bueno, ya llegamos a las 10, no los quiero atosigar más. Seguramente en la práctica van a hacer algunos ejercicios igualmente para esto. Y bueno, la clase que viene arrancamos. Ay, no lo quiero spoilear. De vuelta vamos a hacer un pequeño repaso del join. Vamos a ver los siguientes operadores que nos quedan, los operadores de conjunto y la proyección. Y ahí sí vamos a ensamblar todo junto y vamos a ver qué pasa cuando tenemos varios operadores a la vez, cómo se empiezan a combinar los operadores entre sí. Pero bueno, es una clase medio pesadita, está muy cargada de fórmulas. Esto, como digo siempre, con la práctica van a ver que se les vuelve natural la fórmula. Y bueno, no tengo mucho más para decir. Nos vemos la clase que viene. No sé si a alguno le queda alguna duda general que quiera ver ahora. ¿No? Oh, se fue encima. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, profe. disculpame, no sé quién era, pero disculpame, profe. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Nos vemos, Chao, profe. profe.